Nico Fanny se ha ido. Sí, está. Literalmente. Bueno. ¿Hola? Ay, ¿me dejas agua? Sí. Bueno, dame esa ya directamente. Sí, ahora esto. Bueno, compartimos, ¿no? Vale. La precariedad. Bueno, ¿qué tal? Uy. ¿Qué tal? Esto es un sueño porque puedo hacer la presentación con gafas de sol estando en el exterior. O sea, me siento muy bien así. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Hay que encender y apagar cada vez, me has dicho, ¿no? Si no estás muy cerca, no pasa nada. Vale. Bueno, si os parece, yo quiero leer un fragmento para empezar y a partir de ahí, bueno, así te escuchan tu narrativa y a partir de ahí puedo empezar a hacer preguntas. Bueno, no, primero vamos a hacer otra cosa. Pasado mañana es el Bloomsday. Entiendo que haya coincidido la previa de la previa, la presentación del libro de los días de Stanislaus Joyce es algo medio, no sé si provocado o mágico. No. ¿Ha sido pensado? ¿Sí? Vamos a decir que sí. Venga. Pues ya que ha sido pensado, te he traído un regalo, Joder, qué bonito. que es un dibujo que hizo mi hijo Ulises. Pero Lima. Sí. En 2022, es decir, lo hizo con 6 años recién cumplidos, tenlo en cuenta, que es un James Joyce. Bueno, Entonces lo teníamos ahí como tesorito familiar, pero genial, muchas como gracias. ya eres de la familia también, pues para ti. Hay un dibujo de Joyce, de Leopold Bloom, que es bastante parecido, solo que hecho con 40 años. No sé si lo has visto. El único dibujo que hay de Bloom. Pues sí. Dicho esto y regalado ese dibujito, voy a leer un fragmento. Jim se toma demasiado en serio a sí mismo. Es esta sin duda su bête noire, el gran enemigo presente y futuro de su literatura. Yo prefiero la ironía. Quizá la ironía sea el bálsamo de los que nos sabemos incapaces de decir alguna cosa. Pero mejor lo contrario. Normalmente cuando abro un libro narrativo, una novela por primera vez, no puedo evitar sentir que todo aquello que se me cuenta es una mentira, algo inventado, ridículo en cierta forma. ¿Quién es esa gente? ¿A mí qué me importa? Mientras me los presentan, bueno, luego todo empieza a enredarse y enredarse de manera artificiosa y luego poco a poco a desenredarse, a veces rapidísimo o de golpe. Stendhal dice que en la literatura no vale con apuntar, hay que disparar. No lo sé. Cuando solo se apunta, te aburres. Ahora, cuando se dispara, nada peor que sentir esa manaza, Dios mío, esa manaza agitada. Es que estas gafas no me están funcionando para nada. El glamour antes que nada. El glamour y las manzanas no van de la mano. Esa manaza agitada, descubrir al hombre niño emocionado de sí mismo, exigiéndote tu amor. Normalmente prefiero las memorias y los diarios, las cartas, los libros de viaje. Pocas ficciones han logrado un efecto verdadero en mí. La poesía me cansa rápido. La leo cuando estoy entusiasmado, cosa rara, pero pronto me agota. Me resulta a menudo un poco demasiado cursi. Lo primero que le pido a un artista, a un escritor, es que se sepa fracasado de antemano y a partir de ahí haga lo que pueda. Ver a un pobre tipo luchar obstinadamente contra el tiempo y contra Dios sobre un pedazo de papel y sobre todo verle creérselo activa en mí como un resorte el sentido del ridículo, un sentido raro. Mis escritores favoritos son a día de hoy, 19 de febrero del 1904, Giacomo Leopardi, prosista, Yeats por cuestiones sentimentales, Giordano Bruno, Goethe, diarista o Stendhal, diarista. Por alusión. Bueno, claro, a ver, esto... La gracia es que lo dice un personaje que no existe, lo de que le aburren las ficciones. Entonces, yo evidentemente no me identifico del todo, pero la frase esta de Stendhal, que la leí en Pla, o sea, es como una cita de segunda mano, sí que me impactó mucho porque
Es verdad que en la literatura eso no vale con apuntar, hay que disparar, pero creo que para disparar hay que desactivar durante un rato ese sentido del ridículo que a la vez es un sentido que te atenaza mucho. Yo sí que lo siento a menudo, que me gustaría poder soltarme más, pero cuando me he soltado más, las cosas que he escrito previas a este libro las he considerado fracasadas literariamente y he tenido que darle estos disfraces, en concreto el de Stanislaus, y ahí sí que me he sentido capaz de tirar adelante, digamos. Pero a la vez hay como una pérdida que es... A mí me habría gustado ser un poquito más cursi a veces, pero no me acabo de arrancar, entonces estoy ahí un poco a dos aguas. Eso sí que lo comparto con él. Muy bien, la frase, o sea, el fragmento que he leído efectivamente forma parte del diario que leemos aquí, el diario de Stanislaus Joyce, ficcionado por él. Leía este fragmento, realmente no me has dejado hacerte la pregunta, te has lanzado a responder a algo que no, o sea, que era como... había sido preguntado, no, era una risa de pausa, pero bueno, está bien. Llevo pocas presentaciones. No, lo decía porque, o sea, lo quería leer precisamente porque creo que una de las... Hoy llevamos todo el día hablando de las trampas, ¿no?, que usan nuestros escritores favoritos, y yo creo que aquí hay una gran trampa, ¿no? Es decir, tú mismo estás criticando la ficción, pero al mismo tiempo utilizas un género asociado a la no ficción para escribir una ficción, ¿no? Has hablado de las citas de segunda mano y eso me ayuda, ese concepto de segunda mano, a hacerte la pregunta que tiene que ver no con las citas de segunda mano, pero sí con las matrioscas. En los últimos días se ha escuchado mucho a Pedro Sánchez comparar a los partidos de extrema derecha con una matriosca, ¿no?, que es del PP salía Vox, de Vox salía el Vice, etcétera, etcétera, etcétera. Y me hacía gracia, o sea, y se me quedó en la cabeza porque me pareció una imagen muy buena y que tenía que ver también con tu escritura, no la extrema derecha, sino el uso también de esas matrioscas, ¿no? Ese ir abriendo cajas, ir usando citas de segunda mano, ¿no? Ir abriendo cada vez más pequeños sobres, más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta llegar a dónde, ¿no? Y esa sí que es la pregunta, ¿no? ¿Qué trampas, además del uso del diario para escribir una ficción, qué otras trampas, tipo estos sobres de los que hablo, que cada vez son más pequeños, has usado en este libro para presentarte al mundo? Pues básicamente eso, la impunidad que me da escribir. Es que es una cosa un poco rara porque es un personaje real, con lo cual hay una cierta base auténtica que más o menos he respetado, el carácter del tipo que existió de verdad, que es lo que en un primer momento me hace acercarme a él, porque me identifiqué en algunas cosas, y también como es una especie de derrotado, de una figura pequeñita al lado de una más grande, pues al final los personajes patéticos tienen, yo creo, más atractivo. Entonces, el hecho de que fuese real, pero a la vez no, que creo que aún ahora se siguen generando algunas confusiones. Por ejemplo, un crítico hace poco me llamó mientras hacía la crítica y me dijo como con un poco de miedo, me dijo: espero que esta pregunta no sea muy incómoda, ¿hasta qué punto has usado el diario real? Yo me lo tomé como un halago, por eso quería decir que era verosímil, pero no había utilizado nada en principio. Pero sí que está esa confusión. Entonces, he utilizado una máscara rara que tiene mucho de la persona real que existió y también tiene mucho de una amputación de mí mismo, cosas que yo tengo pero que no son todo y llevadas un poco al extremo. Pero como esa amputación mía coincide en algunas cosas con el personaje real, para mí está todo muy mezclado. Entonces ese juego de matrioscas que dices ya llega a un punto que me ha resultado, también lo acabé hace 2 años, entonces ya cuando releo alguna cosa o me hablan, te prometo, no es para hacerme ay el guay, pero que hay algunas cosas que realmente ya no sé hasta qué punto ocurrieron en su biografía real o no, porque algunas cosas que él había sentido y apuntado, yo las había sentido y reformulado. Entonces, no sabría decirte, es una cosa un poco extraña. Es el diario ficticio de un señor que existió y que además escribió un diario durante estos mismos meses, pero que no tienen que ver. Entonces, pues eso, no sabría decirte, la máscara esta, son muchas máscaras
mezcladas, la verdad, más que una cosa dentro de otra. El libro de los días, para quien no lo haya leído, aunque veo que por ahí algunos lo tenéis, presenta a un personaje, como dice Diego, totalmente real, pero que yo creo que tiene mucho de un aspirante a escritor de la actualidad. Yo me preguntaba qué habría sido de Stanislaus Joyce en la era de Twitter o de X. ¿Qué diría hoy? Si votaría al vice, efectivamente, yo creo que un poquito, tal vez. Bueno, fue antifascista en una época que nadie era antifascista y proitaliano con la anexión de Austria, o sea, fue... Pero también un poco incel. Un poco incel, pero sí, fue un poco incel, pero porque lo que él tenía enfrente, lo que en ese caso era ser, que ¿cómo diríamos que es el contrario de incel? Persona normal, bueno, no sé. Sus hermanos iban con prostitutas permanentemente y él asociaba que es más incel, ir con prostitutas o negarse a ir con prostitutas porque prefieres esperar a una especie de amor idealizado. Ajá. Eran todos incel, yo creo, pero sí, él es verdad que tenía un carácter bastante rígido. Sí, entonces este hombre va escribiendo un poco a la sombra también, ¿no? de muchas figuras, no solo de James Joyce, ¿no? Sino también de un padre alcohólico, ¿no? De un gran amor imposible y de otras figuras de escritores que le van obsesionando, ¿no? Me hace gracia cómo llama constantemente al padre, está todo el rato llamándolo papi. A mí me hacía pensar, claro, estos no son los diarios. Eso es real, le llama en el diario papi. Claro, y me hacía pensar en que estos diarios han sido escritos en castellano, pero yo pensaba en el daddy. No, era papie con papi. 3 P's. Qué curioso, porque pues yo pensaba precisamente en el daddy de Silvia Plath, ¿no? Claro, ese tiene una connotación, es que esto era como un mote, el otro tiene una connotación bueno, no sé si cariñosa, pero... Tú le has puesto la connotación pero cariñosa. Le odia a la vez, y en el diario real le llama papi y madre cuando a una la quiere y al otro es su némesis absoluta, pero eso lo mantiene durante todo el diario. Curiosamente, claro. Y en las cartas del personaje real con su hermano mayor le siguen llamando papi. Sí, no, durante toda la vida. Precisamente me hacía gracia, ¿no? Porque ese poema de Silvia Plath, hay un odio al padre tremendo, ¿no? Compara a su padre con un nazi, ¿no? Compara la figura del padre, la acción del padre sobre el mundo con una bota militar que no te permite, ¿no? Existir, ¿no? Y encontraba resonancias, porque además, no sé si lo sabes, pero Silvia Plath era como fanática de James Joyce e incluso le daba rabia que a Ted Hughes le pidieran textos para artículos de prensa y demás o académicos sobre Joyce, cuando la experta en casa era ella, ¿no? Dicho esto, ¿por qué la figura del padre no te interesó para ser diarizada cuando es tan presente en el libro? ¿Por qué la elección, al fin y al cabo, de Stanislaus y no de todos esos personajes? De que fuesen ellos los que escribían. Hombre, yo creo que la vida y el carácter de John Stanislaus, del padre, es precisamente incompatible con la escritura y es todo lo que Stanislaus no es. El padre actúa, para bien o para mal, sobre todo para mal actúa. Es un hombre que es famoso gracias a la literatura de su hijo, pero porque eso ha embalsamado de alguna forma la fama local que ya tenía. Y a Stanislaus le ocurre exactamente lo contrario, que es incapaz de actuar en cualquier ámbito de su vida por un exceso de reflexión y a lo mejor de inteligencia en cierto sentido, que no tiene por qué, su hermano es igual inteligente o más y actúa. Entonces yo no creo que si... Bueno, Stanislaus escribió muchos diarios reales que iba quemando porque su hermano los desaprobaba, hasta que dijo ya no voy a quemar más que te den, y este sería uno de los que se salvó, digamos. Pero precisamente el padre era un artista de la vida, digamos, era una persona que había nacido para que un gran escritor, que fue su hijo mayor, lo dejase. Y eso me lleva a preguntarme también cuántos personajes así habrán existido y a la vez no, porque no había un gran escritor, un gran tímido, un gran Stanislaus para hacer de todo eso algo compartido. Hay una constante en todo el libro que es la idea del si algo merece ser escrito o no, precisamente, ¿no?
quién debe escribir lo que merece ser escrito o no. Si acaso yo, el protagonista, debo escribir o merezco escribir, o por qué se me debería hacer más caso a mí que a otros, ¿no? Hay una rabia también, yo creo, por la no escucha que recibe su pensamiento. Y ya que hemos hablado de los incels, me pregunto si hay un equivalente incélico en esta cosa del escritor no sé si no publicado, pero sí al que igual que están los célibes involuntarios, ¿no? Los escritores involuntariamente no leídos, ¿no? Hay como una resonancia ahí, no sé si a ti te lo parece. Sí, bueno, yo creo que hay un tipo de escritor con más vanidad todavía que el publicado, que es el no publicado, porque el hecho de no publicar te da la opción, que eso le pasó a Pessoa, por ejemplo, te da la opción de que merece más la pena publicar y demostrar que efectivamente no han entendido nada, o quedar oscuro para una posteridad en la que no veré si fracasó o no. ¿Cuál era la pregunta, verdad? No, que si veías resonancias entre la figura que hoy tenemos tan machacada y tan vista, ¿no? Del incel y precisamente el inédito que además escribe con rabia, ¿no? Con cierta rabia de por favor, hacedme caso, sí, ¿no? Aquí hay una llamada de pero yo atención creo constante. Que el escritor y la escritora creo que tiene algo de incel de por sí, no sé cuál sería el equivalente a mujer, pero hay un momento del libro hacia el final, cuando ya se ha arrancado a compartirse más, digamos, que dice, hay un error muy común entre la gente, y es pensar que los tímidos y callados somos menos narcisistas que, no sé qué dice, que los que van por ahí berreando, y dice, todo lo contrario, lo somos mucho más, porque dice que piensa que el tímido se piensa que tiene un gran tesoro que se niega a compartir, porque piensa que compartirlo, revelarlo, va a hacer ser no comprendido, y si revela eso, que es lo único que tenía, ya no le queda absolutamente nada. Yo creo que el incel tiene algo de eso. Entiendo que guarda con mucho celo su amor, o lo que sea que guarde el incel, porque lo que necesita en realidad es un abrazo. Yo creo que básicamente se solucionaría bastante por ahí el tema de... Creo que están exigiendo amor los incels de la misma manera que lo exige, creo, un escritor. Yo creo que en el fondo mismo del acto de la escritura está el intentar ser comprendido, que a veces se confunde mucho con ser querido. Justo te quería preguntar si tienes alguna teoría sobre el amor y cómo ha evolucionado desde que terminaste la escritura de este libro, porque, espera, antes he leído la página 178 y justo en la página, o sea, es como que en la página 178 y 179 de este libro creo que están muchas claves del libro entero. No sé si lo has hecho a propósito, pero de repente... Estaba inspirado ese día. No, estas dos páginas son como una especie, además en la mitad justo, ¿no? O sea, me ha parecido fascinante. Dice, creo que el estar enamorado ya es algo, aunque ella no te quiera. ¿Por qué? He pensado mucho en esto, no siempre a propósito, y mi conclusión es la siguiente. No hay nada en el mundo que produzca tanto placer a un ser humano como su dolor. ¿Cuál es la teoría amorosa de Stanislaus Joyce y cuál es la tuya? Pues bueno, sí ha estado ahí muy fino, la verdad, porque este libro también a su manera es un poco una crítica secreta a mí mismo y a mi manera de... No tanto una teoría, lo triste es que es una práctica. Ojalá fuese una teoría, que es que a mí tiendo a disfrutar solo del amor, digamos. Ha habido un ejercicio de fantasía minucioso previo muy importante, y una vez lo tengo, digamos, una vez el objeto de deseo deja de ser deseado porque ya lo tengo, me agobio muy rápido y echo de menos el desearlo. Y me pasa también al contrario, que una vez se ha ido ese objeto, digamos, una persona, no, es que suena muy feo decirlo así del rato. Claro, y no sé, tiendo a... No voy a decir a disfrutar más el amor en la imaginación, en la soledad, pero para mí los momentos que yo recuerdo de mayor enamoramiento no ha sido tanto cuando estoy con la chica bien, digamos, un ser humano que está a mi lado, que respira, sino cuando siento que me estoy empezando a enamorar y me meto hasta la bulimia en novelas, películas, cosas que ella no sabe que yo estoy consumiendo, digamos, es con drogadicto, que hacen como que le sacan brillo a mi enamoramiento y lo convierten en algo majestuoso.
que luego, si no se corresponde a la realidad porque esa persona no quiere estar contigo, ya se multiplica. ¿Qué pasa? Pero que si sí que quiere estar contigo, dices, hostia, está bajando la intensidad poco a poco. Y esto me pasaba más hace unos años. Ahora prefiero los seres humanos a los libros. Pero sí que el personaje este es completamente eso, llevado al paroxismo. De hecho, él, esto es real, estaba enamorado de su prima de 14 años, a la que nunca se lo dijo. Yo no, eso no y aproveché ese amor que yo sabía que él no había comunicado nunca para meter ahí todas esas pullitas que yo creo que suelen, desde luego son más literarias y más literalizables, ¿sabes? A mí cuando, es que lo hemos hablado hoy también en lo del podcast, pero ¿qué le gustaba más eso? Lo que hemos hablado del personaje de Lolita o Dante, ¿qué les gustaba más? ¿Escribir sobre Lolita y Beatriz o tenerlas realmente al lado? Igual no son casos muy análogos tampoco. Entonces yo he tendido a que me pase eso. ¿Cuál es tu teoría del amor? Yo ninguna. No se parecen nada. Yo no tengo ninguna teoría del amor. No, yo tampoco. Pero sí, en todo caso, se parece mucho, y tú ibas hilando por ahí, se parecería mucho lo que pienso de los hombres a lo que pienso de los libros, ¿no? Que algunos son muy buenos y otros muy malos. Entonces, ¿cómo vives tú el enamoramiento con los libros? Has dicho cómo vives o cómo vive también tu personaje el enamoramiento para con los seres humanos, relacionándolo con los libros, pero eso quiere decir, de alguna manera, que el verdadero enamoramiento, el verdadero amor de tu vida son los libros. Y te lo pregunto también porque aquí pone que estudiaste cine y normalmente los cinéfilos suelen estar hiper mega enamorados más del cine que de los libros. Entonces, ¿cuál es tu rollo? Bueno, se parece muchísimo para mí es que se parecen demasiado. La base principal de mi personalidad es la obsesión absoluta. Y yo me voy obsesionando con cosas. Y esas cosas pueden ser personas a veces, que es cuando, ahora espero que menos, pero sí que los grandes enamoramientos han sido obsesiones perfectamente inocuas, no una obsesión en términos peligrosos, pero sí de no poder quitarte absolutamente de la cabeza. Entonces lo del cine, yo quería ser cineasta, yo no leí un libro hasta muy muy tarde. Y estaba completamente obsesionado con el cine y veía una peli todas las noches y intenté hacer una peli desastrosa, enviando un montón de amigos. Y en un momento dado, cuando vi que la peli, hablando en plata, era una mierda, me quedó una mierda, dije, y no entré a lo que quería en la escuela, dije, igual esto no es lo mío. Y ya estaba empezando a leer y de un día para otro, de esto se ríe mucho mi hermano de mí, dice que mañana será cualquier otra cosa, cambió completamente y no... O sea, veo películas de vez en cuando, pero cambió absolutamente el objeto de deseo, de obsesión. Y frente a las críticas y las risas de mi hermano, yo defiendo que es exactamente la misma cosa, que esa obsesión, esa cosa que buscas, es exactamente lo mismo en el cine que en los libros, y no veo compatibles dos obsesiones. Y también me ha pasado que cuando he estado muy enamorado, en lo que dura el enamoramiento, digamos, antes de que pase a ser otras cosas, tampoco me ha apetecido en absoluto describir esa felicidad, ha sido siempre a posteriori, ya sea en un libro, en una película. Pero eso supongo que le pasa a todo el mundo, que la felicidad es un fin en sí mismo, mientras que el resto de sentimientos pueden ser puestos en un libro y además se necesita. La felicidad puede ser puesta en un libro, pero desde luego no desde la felicidad, yo creo, ¿no? Estás feliz, no te vas a sentar a escribir. Si estás triste, tampoco. Sí, no, hay que ser una especie de muerto viviente, ¿no? Cuando uno escribe. Bueno, la neutralidad absoluta en la cual se vive casi todo el tiempo, yo creo que es el momento perfecto para escribir. Y sin embargo, estamos ante un diario. Un diario es algo que se escribe aparentemente todos los días, ¿no? Estés como estés. Aquí hay muchos cambios de ánimo del personaje. Está triste, está enfadado, está alegre, está enamoradizo, está melancólico. ¿Tú también estabas en esos estados? ¿Te dejabas llevar por los estados sentimentales de Stanislaus Joyce o era él el que te otorgaba a ti los estados sentimentales a los que llegabas a la escritura? Perdona, se me ha quedado voz de leñador. No.
de venir del after, más bien, si no, que hablamos más que de leñador. Básicamente, bueno, yo es que esto tiene un poco de trampa porque detrás de este diario hay un diario real mío que escribí durante todo el 2020 que es una cosa absolutamente atroz. Y ahí se lo di. Vale. Que eso también me dio una clave muy importante, muy triste, que ahí es cuando descubrí como lo esencial de la literatura o el primer paso, que es a nadie le importan lo más mínimo tus sentimientos, solo importan las palabras que utilizas para hablar de ellos. Y eso es una cosa muy triste. Entonces, a mí me lo pareció. Yo tenía durante ese año yo me enamoré, bueno, fue el COVID, muchas emociones muy intensas, y yo ahí realmente, de enero a diciembre, como un ejercicio literario, apunté todo lo que estaba sintiendo. Y yo entusiasmado se lo di a leer a mis amigos diciendo, esto soy yo, mirad todo lo que siento. Madre mía, los pobres, una vergüenza atroz, porque era de vergüenza absoluta, describiendo cosas que no deberían describirse. Entonces, a partir de esa enseñanza, digamos, ya tranquilito, a finales de ese año y al año siguiente empecé a escribir bajo la máscara de este señor cosas que había sentido pero que ya no sentía. Entonces, igual algún día que estaba más melancólico y eso sí que se nota en el libro, pero en principio no, está desde la conciencia de vamos a escribir una ficción todo el tiempo. Has dicho muchas veces la palabra vergüenza y ridículo. Estos días he estado en Barcelona a Niernó y por lo visto la gente que yo como una estúpida no conseguí entradas para poder ir a verla, pero muchas amigas mías sí, y me han dicho que una de las palabras que más se repetía en las dos charlas que dio era la palabra vergüenza, ¿no? Bueno, ella tiene un libro que se llama La vergüenza, de hecho, pero era una constante, y las preguntas también de las fans iban a propósito de la vergüenza, de cómo vencer la vergüenza, sobre todo cuando una habla de una misma, ¿no? ¿Qué hay ya que has repetido tantas veces ese sentimiento de ridículo y de vergüenza, qué hay de vergonzoso en este libro? A pesar del trabajo literario del que entiendo que te sientes satisfecho, ¿dónde está la vergüenza en este libro? La vergüenza habría estado en firmar algunas cosas con mi nombre, es así de tonto, ¿sabes? Hay muchas cosas que no siento y que no comparto y que no he vivido, y que el personaje sí, pero hay otras que directamente, aunque hubieran estado escritas igual y yo hubiera estado igual de conforme, no sé si me habría atrevido a publicarlo o no, pero sí que habría estado ese sentimiento de vergüenza por el puro hecho de ser yo. El libro que estoy escribiendo ahora es en Madrid, y aunque no soy yo otra vez, evidentemente, no tiene nombre el narrador y está perfectamente confundido conmigo, y me he dado cuenta que me cuestan mucho más esos arranques. Tú sueles escribir en tu nombre o una máscara bastante evidente, ¿no? Aunque no te llames a ti misma, que a veces también. De repente, no te pregunto yo no sé si a ti yo no me veo capaz de superar de momento esa vergüenza. Bueno, primero porque si hablase de la gente que quiero hablar, es gente, tú también lo haces, que está viva y a nuestro alrededor y podría llegar a leerlo. Y también siento mucho de... Un escritor siempre piensa, creo, o igual lo piensa todo el mundo, que sus sentimientos son, no sé si los únicos, pero los más importantes del mundo, y ahí el punto de vergüenza está en pensar a quién demonios le importa, ¿sabes? Ya. Y tener que currarse, pues eso, las pocas letras del abecedario tienes que combinarlas de una manera muy concreta para que tus sentimientos, los hayas vivido o no, emocionen al otro, y eso es algo que, ya te digo, que me obsesiona un poco absurdamente, porque a mí me ha pasado mucho. Yo estudié en la escuela de cine y ahí todo el mundo era artista multidisciplinar de todo, y había mucha gente que pues escribía, cuando estaba pasándolo mal, escribía un texto muy largo y te lo pasaba, y era peor que un texto normal gracias a la sinceridad de sus sentimientos. Claro. A pesar de lo que estás diciendo contra los textos peores que los textos normales, sea lo que sea un texto normal, ¿no? A mí me parece que tu libro también es una bella reivindicación, no solo del género epistolar, que luego si quieres desgranamos un poco más, ¿no? Porque lo que leí al principio es también esa defensa, ¿no? de ese género epistolar, el género diarístico y el género epistolar,
Es una reivindicación, en todo caso, de lo que muchas veces se ha considerado las obras menores, ¿no? Las obras menores de los autores. Yo creo que últimamente todo lo que se ha considerado obra menor hoy brilla más que nunca. Generacionalmente, no sé, casi todos nuestros compañeros de generación, ya sea aquí en España o fuera, ¿no? Han trabajado la epístola, el diario, los dietarios, la mezcla, ¿no? de géneros, poético con diario, con blog, con lo que sea, ¿no? No sé si nos encontramos en un momento, eso, generacionalmente hablando, de reivindicación de la obra menor. De autores, queremos ser autores, o al menos a mí me pasa, ¿no? Yo quiero ser autora de obras menores. Y también esto de la obra menor, no solo por el formato, no solo por el género, sino también por qué se cuenta o qué referentes se toman, ¿no? Normalmente cuando uno escribe un ensayo sobre otro autor, la gente piensa que eso no es un ensayo, o hay quien piensa, ¿no? Que eso no es un ensayo verdaderamente original, porque en realidad estás escudándote, ¿no? En este caso, en la familia Joyce, ¿no? Y que por lo tanto esto que estás escribiendo es una obra menor, porque se escuda, como digo, en un nombre más grande, en un nombre que irradia su propia luz, ¿no? Y eso no te permitiría a ti brillar con tu propia luz. A mí eso me parece una estupidez y quiero reivindicar desde aquí y con este libro en la mano, ¿no? Escribir obras menores, ¿no? No sé si tú estás en esa línea, no sé si a ti te interesa y si crees que estos géneros, precisamente el epistolar, el diarístico, aquellos que tienen que ver también con lo íntimo y con el yo, lo confesional, etcétera, podrían orbitar, ¿no? en ese tema. Sí, aunque aquí se juntan dos cosas porque yo soy muy lector de esos géneros que además el epistolar ha desaparecido, se podrá hacer de forma más o menos artificial, pero ya no va a haber las cartas de Joyce que escribió sin pensar que pudieran leerse o pensándolo en algunos casos. Pero aquí básicamente no era tanto por ahí, sino porque yo quería encontrar la forma dentro de la ficción muy alejada de la novela moderna en general, que a mí personalmente me tenía y me tiene muy agotado, que de hecho Joyce fue el mayor contribuidor a lo que pasó después y a lo que sigue pasando, que es que se suele asociar a ambición literaria más que a la claridad en la exposición de las ideas, se suele asociar primero a una especie de descomposición de tiempos y espacios, a coger un puzzle y mover todas las piececitas y hacer que el lector se sienta inteligente al unir la primera con la quinta. Como hacer un juego, pues eso, de Faulkner, todas estas cosas. Como sabes, me acabo de terminar La broma infinita y me ha gustado bastante, pero no podía evitar ver algo falso en que toda esa grandeza que se reivindica consistiese en que te enteras de quién es un personaje en la página 400 que ya te habían presentado en la 200. Y a mí todas estas formas de la novela moderna siempre me han interesado menos que una idea expuesta con mucha claridad y originalidad, como yo que sé, que van a ser ejemplos, es un poco tal, pero el libro El desasosiego, por ejemplo, me parece una novela experimental, muchísimo más experimental que La broma infinita. El cuaderno gris también me parece una novela, es una ficción absolutamente, de principio a fin. Son 600 páginas escritas de nuevas sobre un personaje que no existió, que es ese Joseph Pla inventado, y me parece más experimental aguantar 600, 800 páginas hablando de lo mismo todo el rato, intentando ser cada vez más claro que esas descomposiciones de tiempos. Entonces, lo del diario me interesaba más por eso, vamos a dejar a un lado la parafernalia y vamos a centrarnos en intentar expresar estos sentimientos que quiero expresar de la manera más satisfactoria para mí mismo posible. Precisamente vuelvo a Nier, ¿no? Perdón, porque al final y al cabo yo también soy una Ernauxi, ¿no? Decía en una de las entrevistas que publicaban hoy la prensa de aquí, de Barcelona, que en una entrevista decía que ella sus diarios no los publicará hasta después de muerta, o sea, no se publicarán hasta después de su muerte, y eso me ha parecido terrorífico por un lado, ¿no? Porque he pensado, por un lado he pensado, en diarios, y luego he pensado, no debe quedar tanto para que muera, y luego he pensado,
Dios mío, no, por favor, que no se muera. No quiero leer esos diarios nunca, ¿no? Porque no quiero que se muera. Los abuelos deberían ser eternos, ¿no? El meme. Claro. Y de repente digo, ¿por qué estoy pensando en esto, no? Y me ha parecido terrorífico también pensar que ella es consciente de que está escribiendo su diario sabiendo que estamos todas ahí esperando a que se muera para que Cabaret Voltaire publique sus diarios traducidos, ¿no? A una edición de 800 euros prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué libertad tenía tú, Stanislaus, escribiendo estos diarios? ¿Él sabía? ¿Crees que él sabía que se iban a leer? ¿Crees que él quería que se leyeran? ¿Crees que él lo deseaba profundamente? Y como tú, en cierto modo, si nos ponemos aquí psicoanalíticos, deseabas que se te leyera el diario de 2020 y por eso lo convertiste en esta ficción, ¿no? ¿Crees que el género del diario es también una gran mentira? ¿Se puede ser honesto en un género como en el género diarístico? Yo creo que sí, yo creo que además todas las personas que escriben algo con no la lista de la compra, sino con la intención de expresar algo, un sentimiento, tienen la secretísima ambición de que alguien los lea alguna vez. Por eso todas estas cosas de escritores famosos que queman, Ernesto Sábato diciendo que iba a quemar sobre ese tumbas y que Matilde lo impidió en el último momento, mentira. Si hubiera querido quemarla, Matilde, ya te digo yo, que no habría ni pinchado ni cortado. O lo de Kafka y todas estas cosas. Entonces, Stanislaus, hacia el final del libro, el que se pasa todo el libro criticando la literatura, la idea de la literatura como algo que sobrevive a la vida, dice que lo importante es tratar bien a las personas que tenemos alrededor y no sublimarlas en gran literatura, todo lo contrario a lo que hace su hermano. Él tiene, y queda claro, hacia el final del libro, que tiene la secreta ambición de que alguien lo lea, y dice de que, aunque él esté muerto, que alguien sepa que él estuvo vivo y sintió de esta manera, que puede ser de una manera parecida a la que está sintiendo el que le está leyendo, y eso es algo que a él le ha pasado con los muertos. Él dice una cosa, dice que la mejor gente siempre está muerta, y eso nos lleva a lo que hablábamos en el podcast de antes, de que si tú pudieses decirle a un escritor lo mucho que te ha emocionado, a este escritor le daría exactamente igual, y espérate que no se pusiese violento en algunos casos. Entonces yo creo que todos los escritores tienen la secreta ambición, pero también respecto a lo que dices de Annie Ernaux se puede permitir esto porque es famosísima, gana el Nobel y está más que comprendida. Pero él dice hacia el final del libro que toda esta idea de la supervivencia, que dice que nos ha dado las grandes obras maestras de la literatura, o sea, si Joyce no hubiera pensado que, bueno, si lo dijo explícitamente, que escribía para que dentro de 100 años tal, pero él dice que el único amor válido es el amor que se recibe en vida y luego el que se recibe. Entonces toda esta idea a mí de la supervivencia, yo no quiero ser un autor inédito. Y yo una pregunta que te hago a ti ahora, ¿qué preferirías? ¿Ser una autora famosa, digamos, en el sentido de apreciada por mucha gente en tu tiempo, por la gente que tú quieras ser apreciada, y luego desaparezcas automáticamente, como ha pasado con un montón de escritores, o ser Fernando Pessoa? ¿Qué es más triste? Tenerla en... ¿Quieres ser Fernando Pessoa? A ver, como ejemplo, o ser Kafka, ¿sabes? Lo mejor es ser Joyce, que tuvo las dos cosas, ¿no? O sea, es compatible, pero yo creo que el escritor escribe para ser querido, ya sea en vida y si no vale en vida después. Creo yo que ese es uno de los motivos, igual solo yo, tú ahora... Es que no pienso mucho en eso. No, claro, igual es una cosa mía, puede ser, pero no escribes para ser comprendida, para expresar cosas que te gustaría poder expresar así, chasqueando los dedos, pero tienes que ponerte a escribir y además hacerlo bien. Es que ahí no estoy tan de acuerdo contigo, quizá porque es tu primer libro, pero yo es que ahora disfruto mucho, o sea, me lo paso tan bien, o sea, para mí es un juego escribir, ahora. No, o sea, sí, antes no, antes no, entonces cuando me he podido quitar esas preguntas de encima, precisamente es cuando mejor me lo he pasado. Pero sigues publicando. Sí, pero porque ya estoy en ello. No, pero a la vez, aunque sea, te importa lo que digan 15 personas. Y porque publicar también te abre una conversación. O sea, escribir no es publicar. Esto lo decía el otro día Aura García Junco, ¿no? Que presenté su libro aquí y que también es un libro precisamente que creo que guarda muchos puntos de conexión con el tuyo, ¿no? Sobre la lectura, ¿no? Abusiva un poco, ¿no? Que cometen sus protagonistas. Pero para empezar, escribir no es publicar, y después, cuando ya se publica, yo creo que la conversación que se genera con otras personas es lo interesante. Igual no publicar, pero escribir deseando que eso sea leído alguna vez. Sí, puede ser.
Eso es lo que hace tu O sea, personaje, al fin y al cabo. si un escritor quema es porque no le gusta lo que ha escrito, no hay nada más, yo creo. No, ahí ya solo entra la vanidad y la leyenda, todas estas cosas. Queda muy bien decir que has quemado no sé cuántos manuscritos, eso es que no te gustaban y punto. No tiene... Claro, ahora es más fácil porque lo echas a la papelerita queda mucho menos épico, del ordenador, sí. ¿no? Es decir, ahora ya ni siquiera es épico autocensurarse. Nada. Nadie se va a enterar, además, que tienes que ponerlo en Twitter mínimo. Claro. He destruido un manuscrito de 1000 páginas, que lo sepáis. Y al final es lo mismo, quiero que me hagáis casito, ¿sabes? Sí. No, alguien dirá, pues entonces yo quiero leerlo, ¿no? Puede ser, ya... Claro. Guardo copia de seguridad, seguro. Dices en la página 155, las erecciones son un fenómeno deprimente. ¿Por qué? Tengo dos porqués que a ver, preguntarte. esto sí que está más, y lo digo de verdad, más relacionado con el personaje real que conmigo. No, a ver, porque yo vamos, no estoy ni bautizado. Él tiene el peso de un catolicismo atroz de la Irlanda tal, y además dentro de una familia en la que son todos puteros, los varones evidentemente, él se niega a ir con prostitutas y asocia esa decisión, que en parte tiene un gran componente de timidez pura y dura, de que no se atreve, asocia esa decisión al amor. Su hermano no va a tener amor porque está con prostitutas, pero yo al esperar sí que lo voy a tener. Entonces todas las formas de sexo al protagonista le generan repulsión. El amor que él siente por su prima, además de 14 años, es un amor puramente literario. O sea, no es que no ha pasado ni la fase 1 del amor Stanislaus, está en absoluta idealización. De hecho, el personaje real se casó a los 50 con una chica de 20 y pocos, alumna suya. O sea, realmente no sé si siguió virgen, seguramente no, quiero creer que no, pero desde luego que eso sí que tiene mucho del personaje real. Entonces todas estas cosas de las elecciones, el hombre, bueno, es un verbo horrible, pero el hombre poluta, es un verbo que eso, había un chico en mi escuela que no va a ver esto, así que da igual, que me hacía mucha gracia, y a veces tenía algo de muy patético, que era ultracatólico y no podía masturbarse. Y decía que eso era mucho más limpio, más sano. Resultado, su madre lavándole los calzoncillos llenos de semen. O sea, ¿te parece a ti que eso es más limpio y más saludable? Entonces, tenía una aplicación el hombre real de cuando te apetece masturbarte había muchos motivos y dependiendo del cual aparecía la Virgen y te decía una cosa u otra. Esto es real. No voy a decir que esté inspirado en este compañero de clase, que por cierto se ha prometido, creo que ya... Justo después de esta frase hablas un montón de la Virgen, o sea que a lo mejor sí que está inspirado. Claro. Yo esto... No, pero yo esto, o sea, no lo he sentido, pero y creo que le ha pasado a mucha gente, que Stanislaus asocia, bueno, esto le pasa a todo el mundo, asocia la prohibición a la lubricidad. ¿Y cuál es la prohibición de esa época? Yo ya digo que no he tenido ese yugo, ni muchísimo menos, porque he ido a un colegio laico desde el minuto 1, pero la Virgen María es una figura femenina. Esto le sacó bastante de su hermano, que estaba completamente obsesionado con la Virgen María desde niño, y en sus libros especialmente, bueno, en los dos últimos, asocia muchísimo la figura de la madre como concepto, de la naturaleza, de la Virgen María y las prostitutas. Todo eso para él es la feminidad mezclada, eso para James Joyce. Y yo creo que hay una carta de H.G. Wells famosísima que le responde cuando le envía a Ulises, que le dice: lo siento, su libro me parece una obra maestra, pero no puedo empatizar con toda... A mí, le llega a decir a H.G. Wells, le dice: a mí no me dan ganas de mitificar las compresas, porque yo soy inglés, no irlandés. Entonces todas estas prohibiciones que sufrió Joyce, esto ya digo, le saco bastante de la obra de James, genera mucha contradicción. Entonces hay una repulsa al sexo y a la vez una atracción, y todo eso está mezclado con... Pues eso, dice que es una humillación de la naturaleza. Él no quiere ponerse palote y se pone palote, básicamente. Tengo, porque estamos llegando a los 45 minutos como de cortesía de presentación, que luego da pie a preguntas del público, espero, ya que somos poquitos podemos intimar, pero todavía tengo bastantes cositas que preguntarte yo, así que voy a intentar hacerlo rápido. Los vicios están cancelados aquí, los vicios y los placeres. Salvo el literario, aunque hemos dicho que tiene sus conflictos con la literatura, ¿no? El escritor que no escribe o que quiere escribir pero no tal, todo esto, ¿no? Hay una cancelación del placer pues muy dice evidente. Que la poesía incluso solo la lee cuando está entusiasmado, que se refiere a cuando estuvo enamorado el verano pasado, básicamente. Sí, eso, una cancelación del placer constante, y también se cruza el tema del alcoholismo, ¿no?
una cancelación del placer y del vicio, y también una mirada, ¿no? Un poco repulsiva a quien es un adicto, ¿no? A la bebida en este caso. ¿Cómo ha sido la documentación o el recorrido, no sé si fílmico a lo mejor, incluso que has hecho para retratar este alcoholismo tan evidente, ¿no? A lo largo de todo el libro? Bueno, eso ha sido a base de una documentación involuntaria, a base de leer cosas de... Como la obra de Joyce está tan absolutamente mezclada, pues primero leyendo su ficción, el alcohol es uno de los protagonistas de sus libros. Además, un alcohol muy especial, muy bien llevado literariamente, porque no es ni el diablo ni la salvación de nadie. Entonces eso fue natural. El padre es un alcohólico real. Joyce, el personaje real, James, vio eso y se juró a sí mismo, como una de las cosas principales que tengo que tener en cuenta en la vida: no voy a ser alcohólico porque sé lo que provoca. Cuando muere su madre, Gogarty, el Buck Mulligan, la némesis de Ulises, dijo una frase real que he incluido en el libro. Le dijo borracho a Elwood, que era otro estudiante de medicina también en Dublín. Le dijo: voy a hacer beber a Joyce hasta destrozar su espíritu. Esto lo dijo el personaje real, porque él sabía que Joyce tenía más talento que él, pero era un adicto y había que esforzarse poco para meterle ahí. Joyce fue un adicto, fue alcohólico toda su vida, de esta forma un poco rara, también como Josep Pla, que no se le puede denominar alcohólico como a Malcolm Lowry y cosas así, pero que vivían alcoholizados. En el caso de Joyce, de hecho, le acabó degenerando tuvo mucha importancia en la ceguera, además. Entonces la documentación fue natural, y lo que le pasa a Stanislaus es no quiere ser ni un alcohólico, no quiere ser ni un putero ni un puritano, no quiere ser ni un alcohólico ni un abstemio mojigato, entonces se permite beber de vez en cuando, pero entiende que el punto en el que él se encuentra en casi todos los aspectos de la vida, incluida la inteligencia, la literatura, él no destaca, no es ni muy tonto como sus hermanos ni un genio como el otro, se siente invisible completamente, y él es de hecho el hermano mediano, y él quisiera poder vivir en el punto medio, pero siente que nadie hace caso a los puntos medios. Y el alcohol, al igual que la prostitución o escribir ficción, lo asocia todo bastante. Es una forma de extremismo que representa su hermano mayor en todos los ámbitos y su padre solo en el del alcohol. El descubrimiento de James Joyce, en mi caso, del mundo Joyce, fue a través de Retrato del artista adolescente, y tengo una pequeña anécdota que creo que no he contado nunca a prácticamente nadie, que es que se lo robé a alguien, no diré quién, el libro, pensando que ahí iba a encontrar todo lo que encontraba yo de adolescente, pues en muchos de los libros que sé que te gustan, ¿no? En El Guardián del Centeno, pues incluso en La Senda del Perdedor, de Bukowski, etcétera. O sea, todos esos adolescentes cabroncetes, ¿no? Que a mí me gustaban y con los que me quería identificar, aunque fueran chicos, además, yo me quería identificar con ellos. Y el Retrato del artista adolescente me lo tiré a la basura. Primero lo robé y luego lo tiré a la basura porque lo odié, porque pensé, no me puedo ir, o sea, no lo entendí, no me gustó, y creo que nunca he tirado más un libro, o sea, no sé por qué tiré un libro a la basura, pero fue Retrato del artista adolescente. Y esa fue mi llegada a James Joyce, que luego no recuperé hasta la treintena, ¿no? De los 13 años hasta la treintena sin Joyce. Pero quería sacar el Retrato del artista adolescente porque, aunque aquí no sea adolescente el personaje, sí que hay una... o sea, puramente teen, ¿no? Sí que hay algo muy teen en su manera de ser, en su manera de estar, incluso en el propio hecho de que escriba un diario, ¿no? Parece que el género del diario, aunque luego dure toda la vida, ¿no? Brille especialmente, no sé, mis diarios favoritos son, pues yo qué sé, los que escribía Susan Sontag de adolescente, o incluso los de Anaïs Nin o Alejandra Pizarnik cuando son más chiquititas, ¿no? Me parece que hay como algo muy divertido ahí, una pureza muy divertida, y no sé cuánta adolescencia le has querido imponer tú también a este personaje. Bueno, lo que le pasa a él es que se siente un viejo prematuro, pero es un adolescente al final. O sea, es un adolescente que puede ser más o menos especial, pero es un adolescente, y si él mismo leyese sus diarios diría, joder,
era un adolescente claramente, aunque yo no me sintiese así. La diferencia con el retrato del artista, que a mí me gusta muchísimo, de hecho me animó en mi vocación mucho, digamos. Yo estaba eso, cuando estaba en la escuela y estaba que no estaba estudiando lo que quería y tal, ese libro como que eso va de un hombre, un artista solitario que se exilia, bueno, una cosa muy para jovencitos que pretenden ser artistas. La diferencia es que en ese libro el protagonista es un artista y lo sabe, lo tiene claro, y toda su vida se articula desde que es un bebé, literalmente, hasta que se siente ya preparado para crear arte de verdad tras ese poema que va componiendo a lo largo del libro. Y él lo tiene clarísimo. La cosa es, y me interesa casi más, qué pasa con una persona que no se sabe genial. En un momento del libro dice porque claro, Joyce durante esta época escribía una novela, Stephen Hero, en la cual Stephen Dedalus no es el Stephen Dedalus del retrato de Ulises, sino que es una persona que no duda, es el puto amo y punto, y va derrotando dialécticamente a todo el que se encuentra. Y Stendhal dice que ese tipo de personajes lo llama los superhombres, porque además estaba obsesionado con Nietzsche en esta época. Joyce dice que eso no interesan a nadie y que a él le interesan más los verosímiles y vacilantes, y él es así. Y una pregunta que yo le hice a Silvia y que yo mismo no tenía claro cuando leyó el libro, una de las primeras, me hizo la coña con el retrato del artista adolescente. Yo le pregunté, ¿te parece que es un artista, aunque sea un artista menor, Stanislaus? Y me dijo que por supuesto. Y a mí eso me parece, ¿no? Me pareció real, porque él intenta, a pesar de que desdeñe todo eso, él está intentando expresarse de manera clara, y eso no deja de ser generar también un estilo. Él es un artista. Lo que se tiende a entender por artista, pues eso, las iluminaciones que igual te sacaron de quicio de Stephen Dedalus viendo una muchacha en la playa y teniendo un arrebato. El protagonista de este libro, como el personaje real, era incapaz de esas iluminaciones y se sentía un ser completamente prosaico, y pensaba que un ser prosaico no era un artista. Igual eso ha cambiado bastante. Eso es una rémora ahí del romanticismo. A lo mejor él detesta a los personajes románticos, a Werther y a todas estas personas, y precisamente los libros que reivindica son grandes artistas tranquilos, entre comillas, que pueden estar desesperados a la vez, pero Stendhal, diarista, lo que él dice, Leopardi, son personas que supieron doblegar un poco sus sentimientos, y de esa forma creo que los vieron con mayor claridad. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? O si no, yo sigo haciendo, pero... Sobre Joyce, sobre el Bloomsday, sobre Stanislaus, sobre por qué alguien viene a presentar su libro con la camiseta de Extremoduro. A ver, no estaba premeditado. Me ha dicho Luis que me la deje. Yo después de ducharme me iba a cambiar, pero yo no estaba así. Que en el siguiente hay una cita de que creo que no voy a meter, quiero no meter, de Extremoduro, pero que tiene mucho que ver con el libro. Dice que al final uno vive una serie de momentos importantes y se dedica a volver una y otra vez a esos momentos, que creo que nos ha pasado a todos con la infancia. Y, joder, no me acuerdo, pero dice algo así como: se pasó una vida entera, esto lo dice Robert, ¿no? Que putre, se pasó una vida entera y yo solo guardo el recuerdo de unas pocas horas. Eso te lo firma Dante y dices, joder, vaya frasaza. Yo creo que tiene mucho que ver con el libro de las horas, ¿no? El libro de las pocas horas debería ser. ¿Cómo? El libro de las pocas horas debería ser la segunda edición. Dice Hacerte que... Cristina Morales, ¿no? De ir cambiando el título. Le voy a tener que poner él, porque tú me dices el libro de los días, le voy a tener que poner ahí el artículo. Pero dice que yo creo que esto le pasará a todo el mundo, que si uno pudiera ver su vida como en un libro y decidir con qué momentos se quiere quedar, el libro sería muy finito, yo creo. O por lo menos la parte que rescatas sería ridícula en comparación con el mamotreto que dejas ahí sin encuadernar. Y eso pues lo dice Extremoduro, el tango suicida. Hablando de los días, no sé, me hace gracia, ¿no? Porque he estado a punto de traer otra cosa de mi hijo, porque claro, le compro todo lo que pone Ulises, pues lo voy coleccionando, ¿no? Y tenemos como un librito de estos para la bañera, para niños, blandito, que es un resumen del Ulises en 4 páginas. Sí.
que como, o sea, se me olvidó traerlo, además es que está asqueroso de tantas veces que se ha bañado Hay con hasta ese... un manga, creo, ahora. Sí, ¿no? Bueno, pues el libro es blandito, es bonito, es un señor con forma de oso, o sea, es un oso vestido de Leopold Bloom, tal, y resume un día en 4 frases, ¿no? Se levanta, va a no sé dónde, va a la biblioteca y luego vuelve a casa, ¿sabes? O sea, ese es el resumen, ¿no? Entonces, quería traerlo en parte para hacerte la pregunta, la similitud, ¿no?, que he encontrado también entre los días de Stanislaw Joyce y el día de James Joyce que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Es un día que dejé fuera a propósito. Acaba el diario antes de que llegue, antes de que Joyce conozca a Nora, digamos. Claro, o sea, pero es curioso eso, ¿no? Cómo tenemos asociado, ¿no?, ese día en el que pasa toda una vida, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que tú elijas también los días, ¿no? No sé si también como una especie de patada también, ¿no?, a esa idea de que toda la vida de un hombre puede caber en un día. Sí, de hecho me interesa muchísimo que se les compara todo el rato, pero creo que no por esta razón normalmente, pero Joyce y Proust, hay uno que resumió la vida en un día y otro que cuenta literalmente toda su vida hasta el momento en el que se sienta a escribir el libro. Y a mí me parece bastante análogo una cosa y la otra. De hecho, hay un proyecto que a ver si hago o no, pero a mí me interesaría mucho la misma historia, empezar a escribirla desde ya y continuarla muy a lo largo de mi vida, los mismos personajes ficticios, no un diario real, continuarla hasta que me muera y ver cómo cambia eso. Me interesa mucho lo de los días, pero también me interesaría más que hubiera existido un paso de tiempo real entre una escritura y otra, ¿sabes? La peli esta famosa de Linklater, de la trilogía esta, que hace cada 7 años, ese tipo de cosas, me parece que se hacen poco en literatura porque puede falsearse más. Claro, Linklater pues tiene que poner a Julie Delphi vieja y tienen que pasar años. Pero creo que en literatura también se notaría en el escritor. Entonces, bueno, la idea de Joyce me parece pues originalísima y absolutamente acabada. Creo que empeñarse en hacer... Stanislaus, el personaje real, le dice cuando le envía el libro, que al principio no le gusta, le dice: enhorabuena, has cumplido el récord de escribir el día más largo de la literatura. Seguro que alguien se empeña en escribir un día más largo aún, pero creo que ya está hecho. Me interesa más lo de Proust, la verdad. Intentar contarlo absolutamente todo, no rescatarlo todo un poco. ¿Nada? Pues no sé, ya que te tenemos aquí, no sé si te gusta leer en voz alta. Soy medio gangoso como... Vaya, soy un poco Rajoy. Pues, bueno, entre lo del sentido del ridículo y que no vocalizo muy bien, no sé yo. Yo he dicho manaza y manzana, o sea que, ya, no puedes superarlo. Lo que no sé es... No sé si hay algún fragmento del diario, incluso el comienzo, que es divertido. Bueno, hay mucho humor. Yo me reí bastante. Ya, eso sí que me ha dicho la gente y no... Y además también hay como momentos muy... Yo creo que te ríes también por momentos desagradables, ¿no? El tío es tan desagradable. O sea, para una lectora feminista, sí, tu protagonista es un desagradable, pero te ríes mucho con esa desagradabilidad. Y te salvas. Bueno, yo esto realmente no lo pensé porque desde el primer momento... En el feminismo. No, me refiero... No, sí, literalmente la respuesta era: ¿va a sentar mal esto a alguien? Vamos, si me pongo a pensar eso antes de escribirlo, a la mierda todo. No, pero sobre todo porque es un personaje que es especialmente rígido entre lo que es la gente y además nació en el 888 en Dublín. O sea, como intentase algún tipo de... Se me caía toda la verosimilitud y se me caía el chiringuito. No, claro, entero. sí. No, además, yo creo que estos personajes que de repente tienen esos momentos desagradables y odiosos, tan simpáticos también porque por la honestidad, ¿no? Al final, a lo mejor te repugna alguno de sus pensamientos, pero el simple hecho de que estén expresados con esa honestidad acaban relajándote también, ¿no? Porque no quiere convencerte de nada, ¿no? Es un diario en el que no te quiere... En este caso claro, también, sí, o sea, él en un momento dado dice que es un molusco que por fuera lleva esa concha fea y rígida, pero que por dentro es de una blandura terrible, y dice que
se pone a hablar de su hermano, de su experiencia, eso, con unas prostitutas, y dice, yo voy a esperar mucho para quitarme esta fea concha de molusco, y dice, desde luego no delante de una puta, lo que hace su hermano, claro. Hombre, la novela que estoy escribiendo ahora, situada en Madrid, en nuestra época, en un personaje más confundido conmigo. Hay moluscos también. Puede ser un molusco, pero no, desde luego no se va a expresar así. Esto sí que... Gran título, Los moluscos. Bueno, un poco. Yo nunca me habría... O sea, no son temas que me... O sea, yo realmente no pienso en absoluto como piensa Stanislavski, si he mantenido esa rigidez, no era tanto por provocación, sino porque el personaje realmente era así, y creo que había ir con todo. Y creo que eso reforzaba en contraposición su amor virginal, literario y pobrísimo por su prima. Esa contraposición creo que existía, el hecho de rechazar el amor que se puede comprar, digamos, porque dice que no es amor, pero a la vez el otro, como que lo mantiene más puro y más blanco. Entonces a ti te ha resultado odioso el personaje de ella. Hay momentos en los que sí. Ya. Y al final, bueno, ni feminismo ni machismo igualdad. No, yo creo que ya digo, o sea, como que acaba resultando entrañable, ¿no? Porque además ves todos los pesos que tiene, ¿no? Todos los pesos que tiene en su vida, y que al final un diario también es una vía de escape, y la escritura también como pequeña venganza de todas esas putadas que le van haciendo los seres queridos, ¿no? Entonces acabas empatizando totalmente con él, ¿no? Incluso aunque a veces eso te pueda parecer un incel. Pero sí, y fíjate que si no fuera dentro de la ficción un diario, yo creo que eso no sería posible, porque alguien que escribe eso deliberadamente y lo publica, creo que pasa a cobrar otra dimensión. El hecho de que esté escribiendo para sí, entre comillas, o con esa libertad, creo que es lo que... El sentir que te estás asomando a una cosa a la que no te tenías por qué haber asomado a lo mejor, creo que salva un poco eso, yo creo. Sí. Pues no sé si para terminar quieres leernos un fragmentito o... Es que ya no. digo que... Bueno, lo he hecho en la vida... O si no, Sí que hay fragmentos de... ni que sea una frasecita, una frase que te guste, para presumir. Claro, igual tenía que haberlo pensado antes, ¿no? Porque ahora... Yo tengo cosas marcadas, si quieres elijo yo la frase también. Vale, dime... a ver. Venga. Bueno, hay una hacia el final así cortita que... ¿Quieres mirarla tú? A ver, bueno, dime la que había. Es que no sé, ya las he mencionado casi todas. No sé, Pues si quieres cerramos con esa, que te digo del final. Claro, me da mucha curiosidad. Bueno, ya que ver lo ya que hemos hablado de de lo de la Virgen, si quieres la del 7 de abril. Vale, pero luego cierro con la otra que es menos sucia, ¿no? Gracias, joder. Me opero en una semana, realmente estoy ciego como un tubo. Muchos niños, esto ya digo que es completamente falso, muchos niños hemos crecido con la imagen de la Virgen como ideal de belleza y excelencia femeninas. Como es normal, esto ha llevado a confusiones espantosas. La Iglesia Católica ha parecido y parece tenerla permanentemente dura bajo la sotana. Si uno no cede a sus pasiones animales, debe ser por convicción y no por el miedo a un probable castigo, por el efecto de un chantaje. Los chantajes suelen tener un efecto adverso, de tiro por la culata. La Iglesia y sus chantajes nos hacen más lujuriosos. La Virgen María es para muchos hoy, y sin quererlo, por prohibido, un motivo erótico, de lubricidad. El espíritu que dictó los salmos tenía unas grandes ganas de joder, y estas ganas, disecadas por la historia, han provocado grandes miserias. Los peores libros son aquellos que se escriben con una gran erección bajo la mesa. Y de esto los evangelistas saben un poco. Jim, que ya no puede o no quiere, es muy orgulloso y muy pobre, ver a la puta, se dedica a reconstruirla centímetro a centímetro sobre el papel. Esta es una cosa muy triste. Él ve en la escritura una forma de posesión. Se engaña. Le poseen a él sus grandísimas ganas de joder. A la puta le da lo mismo. Este no es el tono general del libro, ¿eh? A la puta le da lo mismo, como si la conviertes en la Beatriz de tu comedia. Los literatos no dejan escapar fácilmente. La grima que pueden llegar a provocar en la gente normal es literalmente indescriptible. Menos aún si han nacido bajo la dura sombra de la gran erección católica. Pobrecito Jim. Que bueno, fue consecuente su hermano con eso. Esa sombra le acompañó toda la vida. Y una cosa para
que te digo que había pensado para acabar a lo mejor, que define la idea del personaje, en un poco la mía. Dice que esto me pasó a mí porque ya digo que empecé a leer muy tarde. Cuando los jóvenes que nunca han abierto un libro lo abren al fin, esperan encontrar allí un secreto, uno muy grande, que creían intuir por sí solos pero no ver. Por bueno que sea el libro en cuestión, se decepcionarán. Probablemente escriban libros horribles antes de morir. No saben que no existe tal secreto y que si existe no puede leerse en un libro. Te digo... Muchas gracias. Esto me lo cuelgo ahí. Muchas gracias. Muy bien, pues que os firme. Bueno, Sí, esto, toma, si quieres guárdalo tú. pues te voy a enseñar